Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo. Me complace darles la más cordial bienvenida. Donald Trump, 47º presidente de los Estados Unidos, no es el producto de una casualidad. Tiene mucho que ver su irrupción en el escenario político y las posiciones que él actualmente sustenta con la forma en que ha ido evolucionando la situación a nivel mundial y cómo eso ha afectado el posicionamiento de la Unión Americana. Trump es el producto del declive de los Estados Unidos como potencia mundial. Es una expresión de esa realidad. Y déjeme decirle que este es un fenómeno que ha estado agitando desde hace tiempo la lucha política interna en Estados Unidos. Y esa lucha se expresa hoy en una fractura política de grandes proporciones. A su vez, la polarización política induce al quiebre institucional y a la multiplicación de la insatisfacción de la población. Todo esto con un efecto altamente debilitante para Estados Unidos. Lo que ocurre actualmente en esa sociedad es el producto de la acumulación de múltiples fracasos de grandes proporciones durante los últimos 35 años. Yo he identificado 7 grandes fracasos, 7 grandes derrotas que ha sufrido Estados Unidos. Y quiero conjugarlas para explicar por qué este país está en la situación en que se encuentra actualmente. El primer fracaso, y esto es importante, el primer fracaso fue la recomposición geopolítica de los Balcanes y Europa del Este. Puede parecer algo extraño, porque lo que ocurrió ahí fue que los aliados occidentales, Estados Unidos y toda la OTAN, lograron exitosamente un proceso de recomposición política de esos espacios, los Balcanes y Europa del Este. Pero hay que ver cómo evolucionaron las cosas. Ese proceso incluyó, en primer lugar, recordemos, el desmembramiento de Yugoslavia. Como consecuencia de eso aparecieron varios estados independientes: Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Macedonia. Creo que fueron 6 en total. Si no me equivoco, los enumeré todos. Además, la partición de Checoslovaquia. Se crearon 2 estados, República Checa y Eslovaquia. Al mismo tiempo, el proceso de recomposición política abarcó la ampliación de la OTAN. Ese fue el complemento. Recordemos, en el año 1991, cuando cayó la Unión Soviética, la OTAN estaba compuesta por 16 miembros y hoy tiene 32. En sentido general, el proceso que describo culminó de manera exitosa. Pero hay que tomar en consideración, para los fines del presente análisis, que el éxito fue aprovechado fundamentalmente por Europa. Recordemos, en el año 1991 Europa tenía 12 miembros, la Unión Europea, y luego pasó a tener 28. Se produjo más tarde, como sabemos, el Brexit, la salida de Reino Unido de la Unión Europea. La Unión Europea amplió significativamente su mercado como consecuencia del proceso de recomposición de que estoy hablando. Su mercado interno se amplió significativamente y eso facilitó un gran proceso de expansión
de sus empresas. La ampliación de la UE facilitó el acceso a mano de obra barata y calificada. Porque recuérdense que esos fueron países socialistas y en el socialismo se hacía mucho hincapié en la formación, en la educación. Y ahí en esos países habían técnicos altamente calificados. Incluso muchos técnicos altamente calificados emigraron de Rusia y pasaron a trabajar también, encontraron oportunidades en ese proceso. Y todo eso benefició a la Unión Europea, que de esa manera, bueno, pues se vio favorecida por un proceso, por un nuevo proceso de industrialización. La Unión Europea invirtió exitosamente miles de millones de euros de los denominados fondos de cohesión y logró desarrollar con estas inversiones infraestructura, invirtió exitosamente en educación y modernización. Y todos estos países, como consecuencia de eso, pues experimentaron un gran despegue económico. Y todo eso operó para beneficio de toda la Unión Europea. Estados Unidos, sin embargo, no supo aprovechar adecuadamente esa coyuntura en la misma medida en que sí lo hicieron los europeos. Es cierto que la ampliación de la Unión Europea abrió nuevas oportunidades para empresas como Apple, como Microsoft, McDonald's y otras tantas, pero eso no es comparable con los beneficios económicos que la recomposición geopolítica de Europa reportó a la Unión Europea. Y aquí hay un detalle importante. Estados Unidos y la Unión Europea nunca lograron un acuerdo de libre comercio. Nunca lograron un acuerdo de libre comercio. Hoy Europa tiene un superávit en su intercambio comercial con Estados Unidos de 162.000 millones de dólares. Y al mismo tiempo, para Estados Unidos, la ampliación de la OTAN ha significado cargas económicas adicionales sustanciales. Calcule usted el costo que ha significado la OTAN ampliada para Estados Unidos en los últimos 35 años. Y entonces usted se dará cuenta de lo que estamos diciendo. El costo de todo eso fue considerable. Europa, por su parte, no ha pagado ni siquiera el 2% del PIB como en seguridad, me estoy refiriendo, como estipulan los estatutos de la OTAN. Quiere decir que la mayor carga económica en todo eso ha corrido por cuenta de Estados Unidos. Y déjeme decirle que la ampliación de la OTAN es importante por dos razones. Primero, para evitar que un lobo ataque el rebaño. Y segundo, para evitar que cualquier oveja se aparte del mismo. Esa es la misión de la OTAN. Y todo eso ha corrido por cuenta de Estados Unidos. Otro detalle importante, Alemania logró la reunificación y junto con Francia pasó a liderar la Unión Europea. Bajo el liderazgo de Alemania y Francia, la Unión Europea inició un proceso de expansión hacia el mercado ruso y hacia China. Se benefició de las materias primas baratas de Rusia y China se convirtió en su principal socio comercial. Este proceso se dio a pesar de la influencia política que daba la mayor presencia militar de Estados Unidos en Europa. Lo que quiere decir que eso tuvo un alto costo, pero no le generó a Estados Unidos
el beneficio que sí le reportó a la Unión Europea, pero que no invirtió lo suficiente en seguridad. Casi toda Europa respaldó la creación por parte de China del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, concebido como una alternativa al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Esto yo creo que es un indicador de esa falta de correspondencia entre los esfuerzos hechos por Estados Unidos y la recompensa que se supone este país debía recibir. Y eso no es poca cosa, porque ese banco chino hoy supera a esas dos instituciones de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ambos juntos por la cantidad de préstamos que concede, el volumen de recursos que otorga en préstamos a distintos países. Y entonces a esa iniciativa, la creación de ese banco chino de inversión en infraestructura, se sumaron Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Países Bajos, Bélgica, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Grecia, Suiza, es decir, los países más avanzados de Europa. Ahí chupe usted y déjeme el cabo con una iniciativa china que Estados Unidos veía como una iniciativa para ampliar su influencia en el mundo y algo que atentaba contra sus intereses, pero sus socios europeos veían eso y se sumaron al proyecto chino con mucho entusiasmo. En adición a esto, 12 países de Europa se unieron, se hicieron socios del proyecto chino La Franja y la Ruta, mejor conocido como la Ruta de la Seda, a pesar de las quejas de Estados Unidos. Hubo otros que aunque no se convirtieron formalmente en socios, pero que sí, de alguna forma, colaboraron con China en el marco de esa iniciativa. Es el caso, por ejemplo, de los dos países más avanzados de Europa, Alemania y Francia. Bueno, pues, todo eso contó con la oposición de Estados Unidos. Alemania, además de eso, el motor de Europa, el más desarrollado, pues llegó a un acuerdo con Rusia para la construcción del nuevo gasoducto Nord Stream 2. Recuerden ustedes las protestas de Estados Unidos, porque ellos decían, bueno, pero ven acá, nosotros se supone que somos socios y Europa para donde está mirando es para Rusia y para China. Y ese es un proceso que provocó muchas preocupaciones. Incluso un canciller, Gerhard Schröder, después que dejó el cargo, se convirtió en un alto ejecutivo de Gazprom, el gigante ruso del gas. Y entonces, bueno, pues resulta, si pasamos un balance, que Estados Unidos fue aquel país que ayudó a la reconstrucción de Europa con su famoso Plan Marshall. Estados Unidos fue el que hizo el mayor aporte en la lucha contra la Unión Soviética, que finalmente colapsó. Estados Unidos asumió la carga económica que significó la ampliación de la OTAN. Estados Unidos hizo los mayores esfuerzos para lograr la reorganización geopolítica de los Balcanes, que incluyó la guerra en la antigua Yugoslavia. Todo eso implicó un esfuerzo económico. Y también Europa fue la beneficiaria principal de ese proceso y de toda la reorganización geopolítica de Europa del Este. Y entonces resulta que la Unión Europea se inclinó por ampliar las relaciones con Rusia y China, manteniendo al mismo tiempo sus posiciones inflexibles
como se le llama hoy en día con respecto a las reglas del intercambio económico con Estados Unidos. No pudieron llegar, aunque eso se discutió ampliamente desde el gobierno de Clinton, no pudieron lograr firmar un acuerdo de libre comercio. Y de eso es que se queja Donald Trump. Yo no digo que Europa estuviera jugando sucio. Aquello era el producto de una oportunidad, porque la mayor oportunidad para la expansión de Europa estaba justamente ahí. Rusia, que era un mercado importante y al mismo tiempo un vendedor de materias primas baratas, y el caso de China, que pues compra mucho, vende mucho y barato, y tenía unas relaciones con Europa, ganar, esa es la realidad. Pero Estados Unidos tenía unas expectativas que no se cumplieron y que no eran consonas con eso que estaba resultando con los esfuerzos hechos por Estados Unidos. Entonces, por eso es que usted ve que Donald Trump ahora le propone a Europa: no, si tú quieres seguridad, paga por ella. Y como yo he estado cargando con todo lo que esa parafernalia militar de la OTAN, ahora te corresponde a ti, paga el 5% de tu PIB en seguridad. Y de esa manera yo puedo un poco reducir ese déficit que hay en el intercambio comercial nuestro. Es una exigencia de Donald Trump, porque eso redundaría en beneficio de las empresas estadounidenses fabricantes de armas. Le pide: compra más petróleo y gas de Estados Unidos. También eso para reducir el déficit. Y ahora, bueno, pues impone aranceles. Esa medida de imponer 25% al acero y al aluminio, eso afecta a varios países. Los países que exportan esos metales al mercado estadounidense. Y ahí está Europa, sobre todo Alemania, esos países que son productores de acero y aluminio. Pero también están países como Japón, está Brasil. Y es una medida realmente un tanto cuestionable, porque eso va a afectar la construcción, en donde interviene el acero, va a afectar la fabricación de automóviles, en donde intervienen también metales como el propio aluminio, y entonces eso va a disparar los precios de todos los artículos que tengan esos componentes. Entonces, ese es realmente un asunto de efectividad cuestionable. Por eso yo he realmente sostenido desde el comienzo de la guerra en Ucrania que Estados Unidos vio en ese evento, en esa guerra, una oportunidad no solo para debilitar a Rusia, sino también para meter en cintura a Europa. Porque definitivamente Europa un tanto se apartó de lo que eran los objetivos estratégicos de Estados Unidos. Y aunque Estados Unidos tenía bases militares por todas partes, eso no se tradujo en beneficios económicos tangibles. Entonces, yo creo que lo que está en marcha hoy en día, o lo que estaba en marcha realmente cuando Estados Unidos, cuando se produjo esa guerra y cuando Estados Unidos, por eso digo que vio ahí una oportunidad, lo que estaba en marcha era un proceso de integración de Eurasia, que era susceptible de convertir a Estados Unidos en un país insignificante, como lo llegó a sugerir Henry Kissinger. Henry Kissinger advirtió contra esa posibilidad en su libro Diplomacia, publicada la primera edición
en el año 1999. Por eso yo digo que es uno de los políticos con mayor visión estratégica. Bueno, la segunda gran derrota fue la que Estados Unidos sufrió en Afganistán y en Oriente Medio. Para entender bien este asunto, yo creo que hay que prestarle un poquito de atención al contexto en el que se produjeron o se iniciaron esas dos intervenciones. La de Afganistán en el 2001 y la de Irak en el año 2003. Recuerden que en aquellos tiempos había mucha inquietud por el agotamiento de las reservas de petróleo. Eso era lo que se consideraba en virtud de las reservas probadas en aquel entonces de petróleo. Se entendía que era un recurso que se estaba agotando y por eso se desató aquella fiebre para la producción de biocombustible a partir de ciertos alimentos como el maíz. Ustedes recordarán aquellas declaraciones de Fidel Castro donde hacía un gran ruido con todo esto porque él decía, habrá una hambruna en el mundo, porque si nosotros comenzamos a producir biocombustible para satisfacer las necesidades del planeta, entonces sencillamente nos vamos a quedar sin alimento. Y todo el maíz del mundo no alcanza para eso, decía Fidel Castro en aquel entonces. Pero ese era un elemento. Y entonces, todo esto, los temores por el agotamiento de las reservas de petróleo, hacían más relevantes a países como Rusia, Irán, Libia, Siria, todos países con grandes reservas de petróleo y de gas, algunos de ellos, pero con una línea poco amistosa hacia los Estados Unidos. Entonces, recordemos también que en aquel entonces no se conocía la técnica de la fracturación hidráulica, que le permitió posteriormente a Estados Unidos convertirse en el principal productor de petróleo del mundo. En aquel entonces, Estados Unidos era un consumidor neto de petróleo importado del exterior, sobre todo de Arabia Saudita, Venezuela, Canadá. Esos eran los principales abastecedores de petróleo de Estados Unidos. Y bueno, recuerden, el fracking comenzó a utilizarse de forma masiva en el año 2008. Es importante recordar también el embargo petrolero impuesto por los países árabes, aquellos países que apoyaron a Israel en la guerra del año 1973, la denominada guerra del Yom Kippur, cuando Egipto y Siria atacaron a Israel para recuperar los territorios que habían perdido en el año 1967. Y entonces eso demostró cuán vulnerable era Estados Unidos, que dependía de sus importaciones para satisfacer sus necesidades energéticas. Entonces, este contexto que acabo de describir es lo que permite entender el porqué de esa invasión. El objetivo era asegurar el control de las principales fuentes de petróleo y gas. Afganistán era importante, Afganistán no tiene petróleo, al menos en grandes cantidades, pero era importante para asegurar la ejecución de esos proyectos de construcción de gasoductos y oleoductos desde las repúblicas, las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, Kazajstán, Azerbaiyán, que fue un proyecto que se concibió, pero que tropezó
con la situación política de Afganistán. Eso lo hacía realmente difícil de ejecutar. Y además de eso, bueno, pues un objetivo claro era expulsar a Rusia del negocio de la venta de hidrocarburos en Europa. Usted tiene el control de los recursos petroleros, del gas de Oriente Medio, y de ahí entonces usted podía desarrollar unos proyectos de construcción de gasoductos que se habían concebido, pero que eran difíciles por la situación en Irak y por la situación en Siria. Y eso es lo que explica realmente ese paso. Además, había un proyecto de conectar a Qatar con Qatar mediante la construcción de gasoductos con Europa. Qatar es uno de los principales productores mundiales de gas natural. Y entonces, bueno, para eso era importante propiciar cambios políticos en Oriente Medio. Cambios políticos susceptibles de asegurar el control de esos recursos energéticos. Y entonces, con ese control, se tenía un arma efectiva para contener la expansión de los rivales. Usted podía, a partir de ahí, presionar fuertemente a China y también limitar la influencia de Rusia, sacando el petróleo ruso del mercado. Ese era el objetivo. Pero la intervención en Afganistán y Oriente Medio fue demasiado prolongada, altamente costosa. Eso costó 6 billones de dólares o 6 trillones y terminó en un absoluto fracaso. Hoy Irak tiene más afinidad con Irán que la que tenía antes de la intervención. Ese es un revés importantísimo. En Siria se logró sacar del poder a Bashar al-Assad ahora recientemente, después de más de 20 años de esfuerzo, y quien tomó el poder en Siria fue un hombre que había sido previamente declarado terrorista por el propio Estados Unidos y sus aliados. Y aquello fue más una victoria turca que otra cosa. Y una trampa que se le tendió a Rusia, con la que se pretendía que entrara en un proceso de desgaste, haciendo un esfuerzo ahí a favor de Assad, que no estaba o que podía debilitar su posicionamiento en la guerra de Ucrania, fue una trampa en la que Rusia no cayó. Al contrario, aprovechó para quitarse una carga económica de encima. Hasta ahora conserva sus bases militares que le permiten proyectar poder hacia esa zona del Mar Negro y hacia el propio continente africano, porque son bases que se utilizan también con esos fines. Como consecuencia de esa intervención, Arabia Saudita se distanció de Estados Unidos. No es su enemigo, pero tiene excelentes relaciones hoy con Rusia y con China. También normalizó sus relaciones con Irán. Bueno, yo creo que es importante destacar otro factor, otro asunto que ocurrió ahí en ese proceso, en ese intento de reorganizar geopolíticamente Oriente Medio. Y es que Rusia se dio cuenta de lo que se estaba cociendo ahí, entendió que todo eso iba en su contra, porque podía salir del mercado europeo, perder ese mercado para la venta de sus productos energéticos. Además, hay que recordar que la intervención rusa en Oriente Medio, motivada justamente por esos temores, se produce en el 2015 y ya en el 2014 se habría producido el derrocamiento de Víktor Yanukovych en Ucrania. Ucrania era el territorio de paso de los principales gasoductos rusos que abastecían Europa. Y entonces Estados Unidos se opuso públicamente también al Nord Stream 2, que obviaba el territorio de Ucrania y conectaba directamente a Alemania.
reitero, obviando el territorio ucraniano. Y eso, pues, también era otro asunto que generaba inquietud en Rusia. La intervención rusa en Ucrania tuvo mucho que ver, además de los temas de seguridad, tuvo que ver con esto. Cuando hablo de seguridad me estoy refiriendo al acercamiento de la OTAN a su territorio y del peligro que corría Crimea. Tenía que ver también con, pues, el tema de la venta de sus productos energéticos. Recuerden que Olaf Scholz, tan pronto asumió como canciller de Alemania, dejó entrever que no iba Alemania a certificar el gasoducto Nord Stream 2, que ya estaba listo para entrar en funcionamiento. Todo esto hoy se ve mucho más claro. Nosotros sobre esto hablamos hace más de 10 años. Bueno, un tercer gran fracaso, la derrota que ha sufrido Estados Unidos en la competencia en el mercado mundial. Estados Unidos tiene hoy un déficit en sus intercambios con los socios, con sus socios de América del Norte. Con México, 157.200 millones. Canadá, 55.000 millones de dólares. Tiene un gran déficit además en sus intercambios comerciales con China, 270.000 millones. Con Europa, 162.000 millones de dólares, como ya dije. Y entonces, al mismo tiempo, en América Latina fracasó el proyecto ALCA, que estaba concebido para realmente asegurar el dominio de Estados Unidos en la región. Los países latinoamericanos rechazaron ese proyecto. ¿Por qué? Bueno, por el tema de los subsidios, por el tema de esos temores de que las diferencias sociales en toda América Latina se profundizaran como consecuencia de todo eso. Y además, al tiempo que se producía esto, China penetraba con fuerza en el mercado latinoamericano, convirtiéndose en el principal socio comercial de países como Brasil, Chile, Venezuela, Cuba, Perú, Bolivia, Paraguay. Es decir, los países más grandes del sur de América, pues se convirtieron en socios importantes de China. Pasaron a tener a China como su principal socio comercial. Y China hoy es el principal socio comercial de toda la Unión Europea, en conjunto y por separado con la mayoría de los países que integran ese gran bloque. Es el principal socio comercial de Japón, el principal socio comercial de Corea del Sur. China se convirtió en, pues, la gran potencia comercial del planeta. Y es por eso que ahora Estados Unidos se aparta del libre comercio y de la globalización. Ahora impone aranceles a sus principales socios comerciales con el objetivo de reducir el déficit. Una tarea difícil de conseguir sobre la base de la imposición de aranceles, que además de eso entraña riesgos si usted lo impone simultáneamente a todos sus socios, porque eso pues tendría graves consecuencias para el país. Y esa pudiera ser su siguiente derrota. No se puede imponer trabas al comercio con todos los socios comerciales principales al mismo tiempo. Yo creo que en su apuesta por los posibles frutos, los potenciales frutos de la reorganización geopolítica
que impulsó desde el año 1991 en Europa y posteriormente en Oriente Medio, Estados Unidos descuidó el desarrollo de su infraestructura y la promoción de la competitividad de su economía, algo que sí supo hacer China. Otro gran fracaso, un cuarto fracaso. Creo que es evidente que China aprovechó mejor las ventajas de la globalización. Se convirtió en el principal receptor a nivel mundial de inversión extranjera directa. Adoptó en forma exitosa medidas que le aseguraron transferencia de tecnología. Terminó convirtiéndose, lo es hoy, en una gran potencia tecnológica. Se convirtió en la principal fábrica del mundo. Y eso quedó demostrado a raíz de la pandemia. El mundo descubrió, todo el bloque occidental descubrió que dependía de los medicamentos y de los insumos médicos fabricados en China. Y todo el trastorno que produjo el cierre de la economía china por el COVID en la cadena de suministro realmente puso en evidencia esa gran dependencia, realmente el coloso que representaba China. Y eso cambió radicalmente la visión de los países occidentales que desde entonces hacen esfuerzos por cambiar esa realidad. China logró avances extraordinarios en lo social, sacó un montón de gente de la pobreza, millones de ciudadanos de la pobreza. Y el modelo político chino ganó legitimidad, a pesar del discurso de Occidente. Ganó legitimidad. ¿Por qué? Bueno, porque supo responder a las necesidades de la población. Y esa es otra diferencia, que en el caso de Occidente ha habido lo contrario. Otro fracaso, un quinto fracaso. Estados Unidos está perdiendo la guerra del relato. Y esto es importante, yo insisto siempre mucho en eso. Porque bueno, la invasión de Irak se produjo mediante la falsificación de un expediente en contra de este país. Y se dijo que estaba produciendo armas de destrucción masiva, invadió y destruyó ese país. Y ha quedado demostrado que aquello fue un invento, por decirlo de buena manera. Y todo eso en violación a las normas más elementales del derecho internacional. Además de eso, en Oriente Medio, en todo ese esfuerzo por reorganizar esa región geopolíticamente, Estados Unidos cometió errores graves, pactó con grupos terroristas y todo eso ha salido a la luz pública. La más reciente manifestación de todo eso es que un hombre por el que se había ofrecido una recompensa, cuando llegó a Damasco, la capital siria, inmediatamente le borraron eso. Inmediatamente le borraron eso. Y ahora, bueno, pues la administración Trump está ofreciendo mayores detalles con respecto a todo eso. Armó el Estado Islámico y todo aquello fue un desastre. Bueno, pues en Afganistán vimos cómo se produjo esa salida abrupta de las tropas estadounidenses. Estados Unidos abandonó sus socios y le entregó el poder a los que previamente había declarado como terroristas, y recuerden que eso fue lo que motivó la invasión de Afganistán. Bueno, pues ahora hemos visto cómo Estados Unidos apoyó la matanza de palestinos en Gaza. Ahora Estados Unidos está sancionando a los fiscales de la Corte Penal Internacional y a Sudáfrica por la acusación contra Netanyahu por la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Un acto de venganza.
se alegró cuando la Corte le impuso una orden de captura internacional a Vladimir Putin, y miren cómo está terminando todo esto. Hemos visto ese discurso que se ha manejado con respecto a Panamá, que no se corresponde para nada con la verdad. Panamá es un país soberano que tiene derecho a utilizar su canal. Hay una comisión responsable de la administración y todo eso ha pasado por esa instancia. No es verdad que China tiene el control del canal, y todo eso la gente lo ve. Ha habido una propuesta indecente a Ucrania, así se ha considerado. Págame con tierra rara la ayuda militar, cuando antes el discurso era que Ucrania se la jugaba por el futuro del mundo libre. Y entonces también vemos cómo Estados Unidos amenaza a sus propios aliados con aranceles y hasta con tomar parte de su territorio. El caso, por ejemplo, de Groenlandia. Otro fracaso. Estados Unidos, este es el sexto fracaso. Estados Unidos acusa hoy cierto declive en lo militar, cierto atraso. Y eso usted lo ve. Si usted compara, por ejemplo, los logros de Rusia en el desarrollo de misiles de alcance intermedio, ese Oreshnik que estrenó ahora recientemente, que es capaz de alcanzar velocidades superiores a Mach 10, o sea, 10 veces la velocidad del sonido, y que está diseñado para portar múltiples ojivas, tanto nucleares como convencionales. Misiles como ese Sarmat o el Satán 2, como le llaman, que es un misil intercontinental con un alcance de 18.000 kilómetros, con capacidad para portar múltiples ojivas nucleares. Y el famoso Kinzhal, que es un misil hipersónico lanzado desde aviones, que puede destruir objetivos en profundidades, bajo tierra. Y mientras Rusia exhibe esos avances, Estados Unidos todavía en esta materia tiene retraso. No ha logrado el dominio de la tecnología no ha logrado el desarrollo de misiles hipersónicos, no tiene antídotos contra esos misiles ultra rápidos de Rusia. Y eso es lo que explica por qué hoy Donald Trump, que en su primer gobierno se salió del tratado que limitaba el desarrollo de los misiles de alcance intermedio, hoy quiere volver a ese acuerdo, quiere volver a los acuerdos para limitar las armas nucleares. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica eso? Bueno, Estados Unidos sabe que tiene algunos retrasos y quiere ganar tiempo. Quiere ganar tiempo. Y es una de las condiciones, según ha trascendido, que está poniendo para ponerle fin a la guerra en Ucrania. Que difícilmente Rusia convenga, aunque ha dejado abierta la posibilidad de negociación en ese sentido, pero en esta coyuntura, recuerden ustedes que eso a Rusia le ha servido para como elemento de disuasión frente a la OTAN. La OTAN indiscutiblemente es una alianza poderosa, pero yo digo que tiene en cierta medida los pies de barro. ¿Por qué? Porque enfrenta dificultades para involucrarse en conflictos con altos riesgos de sufrir baja considerable. Estados Unidos, por ejemplo, es reacio a eso, por las implicaciones políticas que eso puede tener.
Cuando comienzan a llegar muertos en masa, eso, la repercusión en la sociedad estadounidense es considerable. Y todavía Estados Unidos está afectado por el trauma de la guerra de Vietnam. Bueno, y un último y séptimo fracaso es que al calor de los conflictos se ha realmente debilitado la alianza occidental. Hemos visto cómo el bloque occidental ahora se ha dividido. Por un lado están los conservadores, por el otro lado están los denominados progresistas. Hay una división del bloque occidental y eso no opera para beneficio de los intereses de Estados Unidos. La OTAN pudiera decirse que literalmente se desmorona porque está perdiendo la guerra frente a Rusia en el territorio de Ucrania. Ha demostrado que es una entidad con poca eficacia. Y para tomar decisiones importantes en el marco de ese bloque, tiene que producirse unanimidad. Y como están las diferencias hoy en día, eso es cada vez más difícil de alcanzar. Bueno, recuerden ustedes, Erdogan, el primer ministro, el presidente de Turquía, objetó la incorporación de Suecia y de Finlandia a ese bloque durante bastante tiempo y hubo que hacerle concesiones a Turquía para que levante ese impedimento. Y entonces eso para Estados Unidos significa una importante limitante. Algunos europeos incluso han llegado a plantear el envío de tropas de la OTAN para contrarrestar a Estados Unidos en caso de que intente invadir Groenlandia. Eso realmente es muy sorprendente cuando uno escucha estas cosas. Estados Unidos es el país, es la espina dorsal de la Alianza Atlántica. Cuando comenzó la guerra en Ucrania, de lo que se hablaba era de que la OTAN estaba más sólida que nunca y que Rusia, en vez de menos OTAN, estaba recibiendo todo lo contrario. Pero hoy fíjense realmente cómo están planteadas las cosas. Entonces, yo creo que todo este problema ha estado produciendo en la sociedad un gran impacto en la sociedad estadounidense. Hay una polarización política, muchas gravísimas diferencias entre los dos principales partidos estadounidenses. El nivel de cohesión social se ha erosionado. Hay una gran desconfianza en las agencias del gobierno de los Estados Unidos. Todo esto pues dificulta una clara orientación de Estados Unidos en un contexto que no le es muy favorable. Dificulta la adopción de medidas para frenar el proceso de pérdida creciente de influencia. Y entonces, bueno, pues, un nuevo fracaso en este camino elegido por Donald Trump, que hace mucho hincapié en la diplomacia coercitiva, un nuevo fracaso por este camino puede ahondar ese proceso de pérdida de influencia y puede ser muy, pero muy fatal para los Estados Unidos. Muchas gracias por la amabilidad de la compañía.